María es una mujer de 34, 35 años. No es una mujer muy adulta, ni es, bueno, nadie, podríamos decir. No es alguien importante, no es alguien por el cual le hayan pasado cosas extraordinarias en la vida, ni haya tenido momentos en los que mucha gente dependiera de ella. Sin embargo, ella se sentía la mejor persona del mundo. Ella se sentía que era la persona más feliz, más importante de todo el mundo, por un motivo. Estaba prometida con el hombre de su vida. Hasta que un día trágico, María tuvo el infortunio de quedarse embarazada. Ella al principio se asustó porque empezó a pensar en cómo iba a tener al niño o a la niña, o cómo iban a mantenerlo si entre los dos, que cómo lo iban a hacer ahora si obviamente su prometido iba a tener que estar con ella para ayudarla. Sin embargo, todas estas dudas, todas estas preocupaciones no duraron. No duraron porque su marido, su prometido, no tardó en darle la patada y dejarla a ella sola con su embarazo. Esto le provocó a María una depresión tan fuerte, tan fuerte, que perdió al niño. Los doctores se preocuparon mucho por la salud mental de María en ese momento, pues había perdido a las dos personas que iban a ser las más importantes de su vida. María estaba realmente triste y solo encontraba algún tipo de alivio, algún tipo de consuelo en su amiga Elizabeth. Ella siempre, en cuanto podía, iba a visitar a María cuando ella estaba sola en casa. Se tiraban las tardes hablando y hablando y hablando. A veces eran de temas estúpidos, a veces eran de temas más serios y a veces simplemente saltaban a hablar sobre el ex prometido de María. Todo empezaba a ir más o menos bien hasta que las amenazas, las acusaciones de Elizabeth empezaron. Acusaba a María de ser
tan patéticamente descuidada, tan arrastradamente, que parecía que María era una mujer horrible de aspecto, cuando no era así, era una mujer bastante hermosa. Muchos pensarían que lo que pasaba era que Elizabeth tenía envidia. Lo que sí que era verdad era que al quedarse embarazada, María sí que había empezado a tener algún tipo de rasgos, arrugas, algunas canas, simplemente también porque ya empezaba a tener cierta edad. Sin embargo, esto a Elizabeth le disgustaba mucho. Ella le exigía a su amiga que tenía que estar bella, que tenía que estar hermosa, que tenía que resplandecer. Y María, solamente para contentar a su amiga, única y exclusivamente para eso, se iba a comprar decenas de cosméticos, se iba a comprar decenas de cremas, se compraba perfúmenes para oler mejor incluso. Hacía todo lo que podía para intentar que su amiga la aceptase. Y compraba y gastaba y compraba y gastaba. Y algunas veces se tenía que quedar los 5 últimos días del mes sin comer porque no le quedaba dinero para poder vivir. Sin embargo, cada vez que llegaba algún nuevo producto, cada vez que probaba alguna cosa nueva, Elizabeth lo miraba, lo examinaba y lo tiraba al suelo, lo tiraba a la basura. Decía, esto no es nada, esto no es nada, esta no es lo que yo te estoy diciendo que quiero que te eches. Tú ya deberías saber lo que yo quiero que te eches. María buscaba y buscaba y se ponía las tardes en internet para buscar y buscar. Y nunca encontraba la crema, el cosmético, lo que fuera que hubiese hecho que María estuviese lo suficientemente perfecta para que Elizabeth la pudiese aceptar. Hasta que un día Elizabeth, harta ya de su amiga espantosa y horrenda, no pudo soportarlo más y le dijo el secreto mágico. Le dijo, María, tú de verdad quieres estar preciosa. Tú de verdad quieres que yo te pueda dar el visto bueno. Entonces ya sabes que todo lo que tienes que hacer es buscar a una joven virgen y a ser posible de no más de 16 años. La sangre de estas chicas hará que tu piel rejuvenezca. Esto obviamente María se lo tomó como una broma de mal gusto. Siguieron pasando las semanas y María seguía comprándose cosméticos y cremas. Y Elizabeth seguía tirándolas todas a la basura. Hasta que en una conversación, María sugirió algo que al principio parecía tener hasta sentido. Le dijo a Elizabeth que en vez de tener que venir todas las tardes, que en vez de tener que venir todas las mañanas, que simplemente se mudara a vivir con ella. Elizabeth se lo pensó un poco y aceptó a regañadientes y le dijo a María que no estaba segura de aceptar porque tenía miedo a que esas cremas y esas basuras
que María se compraba le pudiesen tocar su preciada y cuidada piel. A María esto obviamente no le gustó como comentario. Aún así, incluso en los insultos, incluso en las críticas, María encontraba alivio y desahogo en las palabras de su amiga, por algún motivo que ella ni siquiera es capaz de explicar. Cuando se estaba mudando, Elizabeth, a María le extrañó un detalle. No hubo camión de la mudanza, no hubo ayudantes. No. Simplemente Elizabeth se dedicó a hacer viajes con el coche. Le parecía un poco extraño ver que su amiga, que era tan bella, pero tan bella, con la piel tan cuidada, que siempre iba perfecta, siempre estuviese sola. Siempre estaba sola. Era extraño. Un día, cuando ya casi estaba Elizabeth completamente mudada, le pidió ayuda a María para poder mover sus recipientes, como ella lo llamó, de donde ella sacaba sus cosméticos. María se ilusionó un poco porque por fin iba a poder ver qué tipo de crema, qué tipo de polvo, qué tipo de lo que fuera utilizaba su amiga Elizabeth para poder estar siempre tan preciosa. Cuando llegaron a la casa de Elizabeth, María se encontró que todo estaba muy oscuro, las persianas estaban bajadas y un silencio reinaba en la casa. Había una habitación donde se oía un ruido extraño, como si fuese de gente durmiendo. Era extraño oírlo, pero María pensó que sería su imaginación y lo dejó estar. Entraron en una pequeña sala. Era bastante estrecha, no cabían más de 2 personas de lado. Sin embargo, era muy largo. Parecía incluso que fuera un pasillo. Sin embargo, no era así, era una habitación. María oía al final de esa habitación como una especie de gemido de perros, como si unos perros pequeños, cachorros, estuviesen gimiendo de dolor. Y cuanto más se acercaban al final de la habitación, más se oía. Sin embargo, esos ruidos se iban pareciendo menos a los de un perro, a los de un animal, y se iba pareciendo cada vez más a los de una persona. Al final del pasillo había una luz de una pequeña bombilla que no alumbraba más que una pequeña parte de lo que era toda aquella vasta habitación. Cuando Elizabeth encendió la luz, María miró horrorizada a una pequeña niña de no más de 12 años, amordazada y atada, con las venas cortadas de las manos y un montón de heridas, puesta en una pequeña
bañera donde se iba llenando de sangre. Y cuando se quiso dar cuenta, un olor horrible la invadió. Y cuando miró para arriba, vio un montón de cadáveres mutilados y abiertos, completamente secos, sin sangre, que se podrían en el techo, enganchados por un gancho. Elizabeth miró a María de forma extrañada. No entendía qué le pasaba a su amiga. La miraba como si estuviese en un sitio de lo más normal. María, en vez de correr, en vez de chillar, no pudo soportarlo más y se desmayó. Cayó rendida en el suelo. Se despertó en su cama. Elizabeth estaba en el baño. Lo supo porque la oía cantar en la bañera. Siempre lo hacía. Y cuanto más se acercaba al baño y se iba mirando en los espejos, hacía cara de no haber dormido mucho, sino de haber tenido una especie de... Al desmayarse, no había dormido, había estado completamente en shock. No había podido conciliar el sueño bien. Miró el reloj y vio que no habían pasado más de 6 horas desde que se desmayó. María abrió la puerta lentamente del baño para poder mirar qué es lo que estaba haciendo su amiga. Y se horrorizó cuando vio al cadáver de la pobre niña que estaba en la bañera, sin cabeza, enganchado en un gancho que le atravesaba todas las tripas, y que toda esa sangre iba bajando, iba llenando la bañera, mientras Elizabeth se bañaba en esa sangre y cantaba una melodía que parecía ser dulce. María se extrañó de que no sintió ningún tipo de asco cuando vio aquello. Simplemente siguió mirando y mirando y mirando, hasta que su amiga acabó de bañarse. Elizabeth se puso el albornoz y antes de que María pudiera reaccionar, se dirigió hacia la puerta. María trató de esconderse, pero su amiga la vio. En vez de asaltarla, intentar atacarla, Elizabeth parecía estar contenta de que su amiga hubiese despertado de su sueño. Y dijo: ¡ay! Pero espérate, voy a cambiar el agua y así tú también te puedes bañar. No te preocupes, ya lo sabes, se te va a quedar la piel muy bien. María en ese momento sí que cogió valor y echó a correr. Salió de su casa y empezó a chillar por ayuda. Un joven que pasaba por allí de casualidad se dirigió hacia ella. Trató de calmarla, trató de averiguar qué era aquello por lo cual María estaba tan, pero tan aterrada y estaba chillando y llorando. Cuando el chico oyó las palabras muerte y sangre, llamó a la policía enseguida. Mientras esperaban a la llegada de la policía, María no se despegó del chico. Iba mirando a la única salida del piso para intentar evitar que Elizabeth pudiese escapar. A medida que iba pasando el rato, también se iba uniendo más gente, pues pedían ayuda, explicaban la situación y pedían un poco de ayuda
por lo menos para vigilar. Elizabeth no salió del piso en ningún momento. La policía llegó, entró, revisó, buscó, estuvo más de una hora en el piso buscando. Y aparte de salir horrorizados por la cantidad de cadáveres que había en el piso, que los charcos de sangre habían pintado las habitaciones, y los policías estaban aterrados. No encontraron a ninguna Elizabeth. Empezaron a preguntar dónde Elizabeth supuestamente trabajaba y nadie conocía a ninguna Elizabeth. Cuando finalmente la policía se fue al piso donde supuestamente vivía Elizabeth, en lugar de encontrar el piso que María había describido, encontraron a una familia penada por la desaparición de la hija menor de 12 años. Elizabeth nunca existió. Pero María quería ser hermosa. De 5 años. No es una mujer muy adulta, ni es, bueno, nadie, podríamos decir. No es alguien importante, no es alguien por el cual le hayan pasado cosas extraordinarias en la vida, ni haya tenido momentos en los que mucha gente dependiera de ella. Sin embargo, ella se sentía la mejor persona del mundo. Ella se sentía que era la persona más feliz, más importante de todo el mundo. Una depresión tan fuerte, tan fuerte, que perdió al niño. Los doctores se preocuparon mucho por la salud mental de María en ese momento, pues había perdido a las 2 personas que iban a ser las más importantes de su vida. María estaba realmente triste. Para mantenerlo entre los dos, que cómo le van a hacer ahora si obviamente su prometido iba a tener que estar con ella para ayudarla. Sin embargo, todas estas dudas, todas estas preocupaciones no duraron. No duraron porque su marido, su prometido, no tardó en darle la patada y dejarla a ella sola con su embarazo. Esto le provocó a María por un motivo. Estaba prometida con el hombre de su vida. Hasta que un día trágico,
tuvo el infortunio de quedarse embarazada. Ella al principio se asustó porque empezó a pensar en cómo iba a tener al niño o a la niña o cómo iba a... María es una mujer de 34,